Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por su presencia esta tarde de viernes, ya para terminar la semana con un poquito de frío. No sé, los que están en la Ciudad de México sentirán un poco de frío, o si están en el norte, pues sentirán más y se reirán de quienes estamos aquí pensando que hace frío con algo así como 12 grados, que no es tampoco una temperatura muy baja y aún así la sentimos como si fuera un invierno en Canadá, ¿no? Bueno, gracias por su presencia, decía. Nos vamos a ocupar el día de hoy de la filosofía positivista y su relación con el derecho. La clase siguiente, el día lunes, nos ocuparemos de la hermenéutica en términos muy generales y su relación con el derecho en el siglo XX. La cosa es que martes y miércoles nos vamos a dedicar también a la hermenéutica, de tal suerte que el día lunes vamos a ver una generalidad de hermenéutica jurídica, y el día martes, perdón, vamos a ver la hermenéutica ya desde un punto de vista bastante más amplio en términos filosóficos, ¿no? En términos de autores, en términos de libros, en términos de sus alcances como filosofía, para posteriormente el día miércoles. Nada más estoy contando cómo vamos a organizar porque son 4 sesiones consecutivas. Entonces, como se empalman un poco los temas, no completamente, por eso digo cómo lo organizaremos, pero va a resultar un poco extraño que hablemos 3 días más o menos consecutivos de la hermenéutica, de tal suerte pues que, como les digo, el abordaje que vamos a hacer el día martes va a ser más profundo que el día lunes, el abordaje que vamos a hacer el día martes sí va a ser más profundo que el día lunes, en tanto que el día lunes nos abocaremos sobre todo a la hermenéutica, a las generalidades, la hermenéutica jurídica, digamos, ¿no? Y el día martes vamos a entrar de lleno a la filosofía hermenéutica, algunos autores importantes en el siglo XX, para después hablar de teorías de la interpretación el día miércoles, ¿no? Ese sería el orden de estas 4 sesiones, de esas 8 horas que vamos a tener, pues, consecutivas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando del positivismo. Primero, el positivismo como corriente filosófica. ¿Qué propone? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus principales autores? Y a partir de eso vamos a hablar de positivismo jurídico y vamos a ver la relación entre uno y otro, ¿no? Es decir, cómo la filosofía positivista tiene una influencia bastante importante en el positivismo jurídico, que desde luego el propio Kelsen, cuando escribe un artículo que les recomiendo, se encuentra en línea y es en el que me baso ahorita para hablar de positivismo jurídico, que se llama ¿Qué es el positivismo?, ¿no? Y da esta idea, pero vamos a hablar desde los orígenes positivistas, un poco las pretensiones, las no pretensiones, porque como corriente filosófica veremos, tiene una serie de ideas que se distancian de otras filosofías, digamos, ¿no? De otras corrientes filosóficas que habían dominado o que habían estado ahí con una cierta importancia en las filosofías, digamos, históricas, ¿no? No empezaremos hablando como la filosofía, las pretensiones de la filosofía, pero sí hay que hacer un poco una desviación con relación a eso para poder posicionar al positivismo como una corriente filosófica que responde a otras cuestiones, ¿no? Y para ello me voy a referir a este concepto sin que lo haga de manera muy profunda, porque tiene muchas derivas y tiene muchos autores que hablan desde diferentes puntos y que siguen hablando desde ello, pero habrán escuchado la idea de la metafísica, ¿no? La metafísica en la filosofía la encontramos desde los presocráticos, ¿no? Parménides, por ejemplo, Heráclito, que se preguntaban por la sustancia última de las cosas, ¿no? Lo que distingue a la filosofía presocrática de la socrática es que los presocráticos se preguntaban sobre la cosa en sí, la esencia de las cosas, cuál era el componente, ¿no?, de la naturaleza, cuál era el elemento primordial de la naturaleza, ¿no? Y hay varias intentos de respuesta. Desde luego, vamos a ver que tanto el positivismo en su propuesta teórica como en su metodología tienen diferencias en cuanto hace a este tipo de filosofía que es más especulativa, que es una
disciplina que se pregunta sobre muchísimas cosas, ¿no? Y que trata de dar respuestas basados en diferentes propuestas. Inclusive, de manera intuitiva, realiza argumentaciones con relación a, en este caso, la esencia de las cosas, que es la metafísica, que solo es una rama de la filosofía, ¿no? Después ya los socráticos vienen a darle una forma distinta. Desde luego, sigue habiendo preguntas y preocupaciones metafísicas, en tanto la ontología, ¿no? El ser, de dónde proviene. Inclusive el deber ser tiene una pregunta ontológica, ¿no? Perdón, deontológica, en el sentido de un fundamento para la moral, ¿no? Que es también una de las cosas de las que se ocupa la metafísica. Y ahí encontramos la pregunta por la existencia de Dios o su inexistencia, y entonces, ¿cuál es la respuesta que se da? ¿Cuál es la fundamentación, como dice Kant, ¿no? La fundación de la metafísica de las costumbres. Y hay una serie de derivaciones con relación a esto, ¿no? Y trascienden en toda la filosofía, ¿no? La metafísica está presente y sigue presente en la filosofía. Después vienen autores como Heidegger, que estudiaremos un poquito de esto el día martes, cuando hablemos igualmente sobre el ser y el ser en el mundo, estar en el mundo, pero siguen siendo cuestiones metafísicas, en tanto que podríamos dividir así un poco, no sé si decirlo de manera arbitraria, pero podríamos dividir a la filosofía entre lo que se presenta ante los sentidos y que se puede tocar, que se puede nombrar, y aquello que no se puede tocar, no se puede cuantificar, no se puede observar, y que la pregunta es si eso existe o no, y cómo existe y cómo podemos conocerlo, que serían las preguntas metafísicas, ¿no? Entonces estaría el mundo objetivo, si es que tal cosa existe, y ahorita vamos a problematizar con relación a esto, y el mundo sensible y el mundo suprasensible, para no hacer bolas con los conceptos. Mundo sensible, el mundo de las cosas, y el mundo suprasensible es aquel en donde se encuentran los quizás fundamentos de ser tanto de las cosas como de las personas, ¿no? Las cosas entendidas no solo como objetos inanimados, sino las ideas, ¿no? Las ideas que nos permiten conceptualizar por qué le llamamos zapato a un zapato y no de cualquier otra manera, y hay preguntas con relación a de dónde provienen los conceptos, ¿no? Bueno, eso nada más para ver que la filosofía abarca muchísimas posibles preguntas, muchísimas posibles respuestas de gran dificultad, aunque parecieran que son preguntas relativamente sencillas, porque empiezan a preguntarse sobre aquello que nos rodea. Pero las propuestas de respuesta, los conceptos que se utilizan y las ideas a partir de las cuales se conceptualizan son altamente difíciles, muchas veces inasibles, y esa es una de las críticas que le hace el positivismo a la metafísica, ¿no? Dicen, es que llega a un nivel de abstracción tal que es imposible siquiera conocerse, ¿no? Es imposible determinar siquiera de qué demonios estás hablando, ¿no? Cuando Mario Bunge, uno de los filósofos positivistas del siglo XX, hace la crítica de Heidegger y de Hegel, ¿no? De la fenomenología del espíritu, dice, es que son conceptos con un nivel de abstracción tal que parece que no están diciendo absolutamente nada, ¿no? Desde luego yo no comparto la idea de Bunge, pero bueno, es una crítica que se hace desde el positivismo, porque la propuesta positivista es el mundo de los hechos, ¿no? Lo que es tangible, lo que es verificable, desde luego es más complicado porque también hay cosas que son inasibles, como el derecho, que son conceptos, que son ideas, ¿no? Pero ahí vamos a ir viendo cómo trata de resolverlo. O sea, el positivismo sí tiene una serie de respuestas con relación a esto, con relación al lenguaje y con relación a aquello que se construye mediante el lenguaje, ¿no? No es la única respuesta, valga decirlo, ¿no? O sea, la filosofía positivista o el positivismo como corriente filosófica es una de tantas. Lo que pasa es que tuvo y ha tenido una predominancia para la filosofía de las ciencias, ¿no? Las ciencias de lo empírico, de lo verificable, de lo contrastable, que ha hecho que de pronto se entienda como si eso fuese la única respuesta posible, ¿no?
Y es ahí donde vienen otras filosofías a plantear otras cosas. Lo que sucede muchas veces es que nosotros en nuestros planes de estudio, en nuestras clases en general, tendemos a tener una idea más bien positivista de las cosas, de los fenómenos, ¿no? No tanto preocuparnos por la sustancia, por lo aparente, por lo real, por las mediaciones entre lo objetivo y lo subjetivo, sino que damos por sentado que aquello que es demostrable es aquello que existe, ¿no? Y filosóficamente eso en realidad es mucho más complicado, por lo menos la filosofía ha tratado de complicarlo muchísimo más. Pero bueno, desgraciadamente no nos vamos a poder meter en todo eso que es interesantísimo, ¿no? Pero pues sí les recomiendo, por ejemplo, que lean el Parménides de Platón, en donde vienen planteadas una serie de algunas de estas reflexiones, ¿no? Y algunas reflexiones en torno a esta metafísica, pues, como la sustancia, como la idea y como la mediación entre lo que se puede conocer, lo que se puede decir y si es comunicable, aquello que se nombra, etcétera, ¿no? Es algo, una serie de cuestiones, de temas muy interesantes y que abarcan muchísimas cosas. Pero bueno, eso únicamente para decir que el positivismo como corriente filosófica se opone a esas ideas que decía, vienen desde Parménides, vienen inclusive, aún sin haber sido nombradas como una preocupación para encontrar la sustancia, para encontrar los fundamentos del ser del hombre, pues estaban en sociedades, digamos, no tan complejas, ¿no? O sea, ya no pensemos en los griegos, pensemos en la antigüedad, había una intención, quizás no una reflexión sobre eso que se resolvía, ¿no? Pero una intención de dar definiciones del bien y del mal, de dar una idea de una directriz de para qué está el hombre en estos lugares, ¿no? Y se encontraba en las religiones, ¿no? Entonces, pues son preguntas igualmente que a lo mejor no se verbalizaban de esa forma y llegan los presocráticos y llega Parménides a darles ese cuerpo, pero que ya estaban presentes en las civilizaciones, ¿no? Pero insisto, la metafísica no debe de entenderse como algo que está superado. Simplemente debe de entenderse como una serie de planteamientos, una serie de preguntas que trascienden a lo tangible, a lo real, ¿no? Y que tienen una serie de derivas, ¿no? Entre ellas está la fenomenología, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una de las principales cosas a las que se opone el positivismo como una idea de llegar a un conocimiento científico de las cosas, ¿no? Voy a compartir una presentación para ir guiando esta sesión, ¿no? Entonces, bueno, primero, después, perdón, de esta introducción y esta idea, entonces vamos a pensar, pues, que el positivismo no se ocupa de esta sustancia, de esta ontología de las cosas, no necesariamente o no todos niegan que pueda existir, pero en todo caso, Kant en Crítica de la Razón Práctica dice, bueno, en todo caso, esas cuestiones metafísicas no son posibles de demostrarse, ¿no? Es decir, es indemostrable estos conceptos, estas ideas, por lo menos indemostrables en términos físicos, ¿no? O sea, no podemos tocar, asir una serie de ideas, ¿no? Lo que pasa con el derecho tampoco no se puede conocer tampoco, ¿no? O sea, se puede plasmar en una serie de códigos, se puede verbalizar, pero no es algo que exista por sí mismo, ¿no? Pero bueno, entonces, primera idea es que el positivismo se ocupa de lo físico, ¿no? La cosa en sí, lo que se puede ver, lo que se puede demostrar, lo que es aprehensible, aprendible, comunicable, perdón, voy a conectar la computadora, comunicable a través de los sentidos. Ahí es donde cobra relevancia el diálogo de Parménides, ¿no? Y que les recomiendo mucho que lo lean. Se puede encontrar en línea. Si no lo encuentran, mándenme un correo y yo se los hago llegar, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es ese, ¿no? Obviamente la filosofía simple complica las cosas, es una de sus tareas, ¿no? Más esenciales. Quienes hayan leído los diálogos platónicos pues verán que Sócrates a eso se dedicaba, ¿no? A complicar las respuestas primeras que se daban, ¿no? De una cosa, ¿qué es la valentía? Y entonces una persona le pregunta a un soldado y el soldado, pues la valentía es atacar y nunca echarse para atrás. Me dice, oye, pero a ver, hay veces que hay retiradas tácticas, ¿no? Sí, entonces eso no puede ser valentía. Entonces
es este ejercicio, ¿no? Claro, hay diferentes métodos y el positivismo define una metodología, pero su teoría principal es que se va a ocupar y que para hacer ciencia tendrá que ocuparse de lo que puede ser demostrable, ¿no? Y ahorita vamos a ver, tiene algunas otras características, pero es sobre todo, nos preocupan los elementos físicos, ¿no? Físicos que pueden representarse, que pueden entenderse y que puede transmitirse eso que se entiende sobre objetos, sobre cosas y sobre el conocimiento mismo, ¿no? Bueno, entonces, esa es una cosa importante, pero además está históricamente colocado también, ¿no? El autor principal que se ocupó, o sea, no es que no existiera antes, ¿no? No es que no existiesen métodos para llegar a conocimiento cierto. Igualmente, si pensamos en las civilizaciones antiguas, pues ya construían pirámides y había observación de los astros y las pirámides. Quienes hayan ido a Chichén Itzá sabrán de la agudísima observación que hay de los fenómenos naturales, de la predicción que hay sobre el acontecimiento de los mismos, con una precisión bárbara, ¿no? Sin los instrumentos que hay ahora se pueden predecir, pero con una serie de satélites y todo. Y allá, la observación continua de los fenómenos, obviamente la edificación misma, pues supone una serie de conocimientos contrastables, verificables, es decir, existía, aunque no hubiese sido todavía nombrado, una cosa llamada ciencia, una cosa llamada verificación, una cosa llamada hechos, ¿no? Pero no, nadie sabía, quizás, o no lo habían escrito, todo es una serie de supuestos, ¿no? No lo habían verbalizado de esa forma, de pensarlo como una sistematización para la observación de estos fenómenos y la preocupación por definirlos, ¿no? Y el contexto histórico en el que entra el positivismo es las revoluciones, digamos, ¿no? La revolución industrial, la revolución francesa, el desorden, ¿sí? El desorden, las rupturas abruptas de los órdenes políticos y sociales que llevaban a cuestionar en muchos sentidos a los fundamentos de ser de la sociedad, ¿no? Recordemos un poco, ¿no? La Revolución Francesa, siglo XVIII, se da en un contexto de descrédito político, en un contexto de desorden, ¿no? Desorden en el sentido de ruptura, en el sentido de que hay guerra, de que no hay como muy claramente una dirección. Luego, bueno, la dirección empieza a llegar de distintas maneras, Robespierre, luego Napoleón, ¿no? Etcétera. Pero ese es el contexto histórico y es importante mencionarlo porque el autor más importante de el positivismo es Auguste Comte, ¿no? Auguste Comte, que es un francés que justamente vive en medio de estas revoluciones, de este desorden, y se preocupa por pensar si hay orden como tal, si hay una dirección, etcétera, ¿no? Comte entonces hereda de esta época, porque más recordemos, la Revolución Francesa es la cristalización de una serie de cosas, de una serie de cuestionamientos, otra vez, sociales, etcétera, pero donde también hay un elemento. La revolución industrial supone también un cambio en cuanto a los modos de producción, pero también en cuanto a la idea que el hombre se hace de sí mismo, ¿no? Se acortan las distancias, se automatizan procesos y entonces hay cambios sociales acelerados, ¿no? Acelerados con relación a cómo se habían instrumentado los cambios anteriormente, cambios históricos. Y tienen sus críticas, ¿no? Están las novelas de Charles Dickens que hablan de todo esto, el progreso, como el trabajo infantil, ¿no? La pobreza, la contaminación, etcétera. Pero la idea general también es de progreso. Y entonces hereda Comte esta idea, esta creencia en el progreso necesario, el progreso como una definición de la humanidad, ¿no? Esto es importante, ¿no? Pensar los contextos en que surgen las ideas, ¿no? La idea del progreso es propia de la época de Comte. No era del todo nueva, digamos, ¿no? Ya había otras filosofías, otras ideas que hablaban de una dirección de la historia, ¿no? Hegel ya había hablado de una dirección de la historia que apuntaba curiosamente, ¿no?
al estado en el donde él se encontraba, pero que era la idea de la mejora, ¿no? Y la idea de la mejora que también está en la biología, ¿no? La evolución, la adaptación de las especies, y todo esto se da en el mismo tiempo. Y además, siglos atrás, en las ciencias naturales se habían dado una serie de avances importantes, muy importantes, ¿no? Ya se habían enunciado en la Principia Matemática las leyes de Newton, ¿no? Las leyes de la gravitación universal, ¿sí? Más allá de que luego la física de Newton fue cuestionada en el siglo XX por Einstein y que sirve para algunas cosas, pero para otras no, y esta serie de cosas, pero la física newtoniana, las leyes de Newton, pues servían para definir una serie de cosas. La ley de la gravitación universal, que sigue siendo además cierta, ¿no? Siguen siendo ciertas las leyes de Newton, y esto era importante porque en ese contexto de desorden, pero a la vez de idea de progreso, Comte empieza a pensar que así como en las ciencias naturales hay leyes generales, también tendría que haberlas para lo social, ¿no? Y él convencido, además, como estaba en esa época y como estuvo durante mucho tiempo, de esta idea de progreso, ¿no? De esta idea de la historia como una flecha, ¿no? Que siempre avanza, después ideas cuestionadas y todo, después veremos esas críticas, ¿no? Pero bueno, esa idea de progreso, esa idea de evolución, obviamente, ¿no? Y entonces, bueno, hay que encontrar, así como Newton encontró para la física una serie de leyes universales, pues hay que encontrarlas para el hombre, para las sociedades, ¿no? Que esa es, digamos, como su principal preocupación, ¿sí? Entonces, junto con este otro autor, Saint Simon, influido por él, piensa que el hombre es un ser histórico, que es progresivo, ¿no? O sea, que avanza, que mejora y divinizable, ¿no? Que llega a un estadio final, ¿sí? Y tiene dos obras principales, ¿no? Las consideraciones filosóficas sobre las ciencias y los sabios, las consideraciones sobre el poder espiritual y su libro más importante, que es el curso de filosofía positiva. Después, él piensa que el positivismo se puede convertir hasta en una religión secular, porque no hay un Dios propiamente, ¿no? Pero inclusive llega al punto que una obra se llama Catecismo Positivista, ¿no? Sistema de político positivista, otro, ¿no? Pero es la necesidad de integrar, de unificar nociones de orden, ciencia y progreso, ¿no? Recuerden ustedes, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el positivismo fue muy influyente en todo el mundo, ¿no? Tuvimos un presidente muy francófilo, además, que se allega, ¿no? De una serie de científicos positivistas que hacen de esta idea del orden, del progreso, un leitmotiv, ¿no? Para el Estado mexicano, y con ello fundan una serie de instituciones, etcétera, ¿no? Nada más para decir que estas ideas no eran nada más unas ideas de una persona que escribía y se ponía a pensar y nadie le hace caso, ¿no? Como luego eh, se suele pensar de los filósofos, de los académicos, como, bueno, están haciendo algo que a nadie le importa. En realidad han sido muy influyentes estas ideas, ¿no? Y estas son las bases, digamos, ¿no? Este es el autor que desde luego ha sido sujeto a muchas críticas. El mismo positivismo ha sido y debe ser, aunque sea tan poderosa, la filosofía positivista y las ideas positivistas que tanto han conquistado, desgraciadamente, a las ciencias sociales y al derecho, pero que, bueno, siguen siendo cuestionables, cuestionadas y deben serlo, ¿no? No obstante, tienen su riqueza, digamos, ¿no? Y tienen una serie de propuestas que han sido influyentes y nada más, porque luego, esto lo digo porque de repente bueno, es que es un positivista, ¿no? Como si eso fuera algo menor. Desde luego tiene muchas carencias, aunque no siempre son tan evidentes, pero claro que hay que estudiarlas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los primeros que lo enuncia, que lo sistematiza, que lo verbaliza en ese sentido. Desde luego, no lo hace nada más como sujeto histórico y no lo hace solito, no se le ocurre nada más porque sí. Había un empirismo inglés, ¿no? De Locke, de Hobbes, ¿no? Que hablan sobre el conocimiento de aquello que es verificable, ¿no? La tabula rasa, los sentidos para aprender lo real, se preocupan por lo real, ¿no?
Y antes había ya una racionalidad, ¿no? La razón entendida como una capacidad que tiene el hombre. Digo, venía de Sócrates, pero luego en la Edad Media esa razón estuvo como un poco cerrada, digamos, a ciertos círculos, y después renace, ¿no? En las artes y en el pensamiento. Y bueno, viene esta sistematización que hace en el discurso del método de Descartes, ¿no? Pero bueno, el chiste de esto es nada más para decir, toda la metodología, el pensamiento, las ideas no surgen de la nada, ¿no? Tienen una serie de influencias, tanto de las ciencias naturales, como de los acontecimientos históricos, como de las propias ideas filosóficas, ¿no? Entonces, pues, Comte, igual que Francis Bacon, que es igual un empirista inglés, ¿no? Y es el antecedente quizás más claro de Comte, concibe a la ciencia como una reflexión aplicable, como un arte operatorio. Me refería al discurso del método porque en el discurso del método se define también cómo llegar al conocimiento verdadero, ¿no? Que es una preocupación un tanto cuanto de la filosofía, no solo de la filosofía positivista, porque también la metafísica trata del problema de la verdad. Pero bueno, simple y sencillamente son antecedentes, pues, ¿no? Pero entonces, la premisa o una de las premisas de Comte es que cuando la ciencia se aplica, nos puede conducir a la felicidad, ¿no? Es una idea y por eso hace este catecismo un poco, ¿no? De el positivismo como una especie de religión fundante también, ¿no? Una religión secular, como decía, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo decía que Francis Bacon es su antecedente, pero la diferencia principal entre uno y otro, para Bacon, la felicidad humana es el resultado de la técnica, ¿no? Del desarrollo material. En el caso de Comte, la felicidad viene de la filosofía por medio de la física social, de la sociología, ¿sí? Es el padre de la sociología, aunque la sociología no solo es positivista, tiene orígenes positivistas, ¿no? Y la enunciación es la misma, es la idea esta, pues, de descubrir leyes universales que rijan, entendiendo otra vez que se supondría, ¿no? Que los hombres y las sociedades, por tanto, son sujetos históricos en esta idea lineal de progreso, ¿no? Que pasan por distintos estadios y que todos pasan por esos estadios, ¿no? Entonces, a partir de eso también vemos luego trabajos sociológicos importantes y todo, pero que definen, ¿no? Sociedades premodernas, otras modernas, ¿no? En esta idea de que las sociedades premodernas van a convertirse en sociedades modernas posteriormente, ¿no? Pero bueno, entonces esta ciencia de la física social que tendría estos objetivos similares a los de la física de las ciencias naturales sería la propuesta más importante de Comte, ¿no? Y propone que hay, como decía, una serie de leyes o ley o leyes fundamentales, quería ver en dónde íbamos en la presentación, leyes fundamentales, ¿no? Que eran el objeto de del positivismo, de la ciencia física, de la física social, la sociología, ¿no? La ley fundamental, pues, era buscar una ley o leyes fundamentales como sucedía en la naturaleza, ¿no? Encontrar una ley única capaz de explicar un campo determinado de fenómenos. ¿Por qué el cambio social? ¿A qué responde? ¿A qué responde inclusive el orden social? ¿No? Y el desorden. Y encontrar, desde luego, pautas a partir de las cuales se pudiera definir, sistematizar, probar, etcétera, ¿no? Y para enunciar esto, para hablar de las leyes fundamentales y este devenir histórico, bueno, este desarrollo histórico, porque si digo devenir histórico vamos a confundirlo conceptualmente luego con Heidegger, que habla del devenir, que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este acontecimiento histórico progresivo, ¿no? En esta idea de transformación evolutiva, ¿no? De las sociedades, ¿no? Entonces, Comte enuncia una ley de los tres estados, ¿no? Y que dice, esto es lo que sucede, el cambio social o las sociedades pasan por estos tres estados. Primero,
tienen una etapa, obviamente histórica, es decir, previa a donde él se encontraba, que es la etapa teológica, ¿no? Son etapas mágicas donde hay explicaciones religiosas del pensamiento humano. Insisto, es la propuesta de Comte. Se pueden decir muchas cosas con relación a esto. Ya he enunciado yo algunas, ¿no? Bueno, eran mágicas, efectivamente. Había una concepción del hombre más bien teológica. Los fines del hombre estaban expresados de esa manera. Los fenómenos naturales se explicaban así, no se explicaban de manera científica, pero no obstante había conocimiento científico y este se puede ver en la numeración, se puede ver en las edificaciones, son obras de ingeniería impresionantes, no solo Chichén Itzá, los acueductos romanos, las ciudades, bueno, antes de los romanos, ¿no? Babilonia, etcétera, ¿no? La escritura, todo esto había ya conocimiento y era conocimiento científico, ¿sí? Eso me importa decirlo. Pero bueno, entonces está esta etapa teológica en donde tiene estas características y el siguiente estado es el metafísico. Él entiende que la metafísica es un estadio previo al descubrimiento, pues, de las ciencias humanas, ¿no? En este estado metafísico, los hombres sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas arbitrarias, ¿no? Son verdades inherentes a los seres diversos del mundo, ¿no? Es lo que se conoce como metafísica, ¿sí? Ya no es teológico, pero es como tratar de encontrar la sustancia fundante del ser. Y cuando se sobrepasa, otra vez, esa propuesta de Comte, no quiere decir que así sea, cuando se sobrepasa esta etapa primitiva, es cuando se alcanza el estado positivo, ¿no? Que tiene componentes políticos. La evolución de los pueblos, las sociedades van dando explicaciones diferentes y van organizando su vida con relación a cuestiones diversas, ¿no? No organizan su vida con relación a los dioses, ¿no? Con relación a, bueno, es que los fenómenos provienen de los dioses. No organizan su vida con relación a fenómenos, a explicaciones metafísicas, ¿no? No son los dioses, pero la sustancia y la pregunta por el ser. Acá todo esto cambia a ser el conocimiento verdadero, el conocimiento replicable, tangible, que es lo que debería de conducir al cambio, al orden y a la felicidad, ¿no? Entonces, en esta era positiva dominan las ciencias, la experiencia y la visión racional del mundo, es decir, aquello que se puede explicar, ¿no? Entonces, hay esta idea de evolución histórica, ¿no? Pero es una serie evolutiva rígida, ¿no? O sea, si lo enuncia así 1, 2 y 3, así es como se entiende, ¿no? Así es como debe de entenderse la idea de Comte y define una serie de hechos, dice cuáles son los hechos positivos, ¿no? La ciencia para Comte sobre todo es experimental, ¿no? Parte de hechos particulares, pero se interesa por leyes generales, leyes físicas, ¿no? Esto luego cuando vemos cuestiones de epistemología sabrán estos métodos inductivo y deductivo, ¿no? De lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Y a él le interesan los fenómenos particulares, pero solo porque pueden ayudarnos a expresar cosas más generales, ¿no? Es la deducción que hace, perdón, la inducción que hace con relación a esto, ¿no? Pero entonces a él le interesa lo general, enunciar leyes generales, físicas, químicas, biológicas, que se establezcan a partir de hechos particulares. Entonces, para que existan estas leyes generales, estos hechos generales o estadísticos, tienen que ser verificables, ¿no? O sea, tiene que haber una forma de comprobar que hayan existido de una determinada forma y que sean replicables, ¿sí? Pero bueno, como primer elemento está la verificabilidad en la experiencia de los hechos, ¿no? Y por eso decimos, tiene sus antecedentes en el empirismo, que tiene que ver con esto, ¿no? El empirismo en el sentido de lo que se aprende, de lo que el hombre conoce a partir de lo que ve realmente, ¿no? Bueno, que eso de realmente es un problema también, pero bueno, aquello que se le presenta como evidente, los hechos, ¿no? Entonces, si un hecho es positivo, por ser verificable, entonces es verificable porque se presenta de manera repetida, ¿sí? Esto es fácil de enunciar en el caso de las leyes naturales,
que es la intención de Comte, ¿no? O sea, ver cómo en las leyes naturales esto se presenta, y diría también, o propone que también se presente para las cuestiones sociales y políticas. Es fácil de ver, por ejemplo, el cambio de estaciones, ¿sí? Y que sucede con una periodicidad que puede ser contabilizada, cuantificada, ¿no? Los calendarios, las horas, por más allá de que tenga un poco de arbitrariedad definir el día en 24 horas cuando se podría definir en 12 o de diferentes maneras, pero hay estas temporalidades que se sucede el día y la noche y es verificable, ¿no? ¿Sí? Y es verificable la salida del sol siempre por un mismo punto, no es arbitraria. Es verificable la lluvia y que la lluvia sucede en una temporalidad establecida, independientemente de cómo se le nombre, independientemente de cómo se le conozca, pero en la posición de la Tierra con relación al Sol hace que en cierto hemisferio la temperatura, las corrientes marítimas, ¿no? Provoquen estos fenómenos. Bueno, y eso se presenta repetidamente, se presenta siempre, ¿no? Siempre sabemos, aquí en México, bueno, en la Ciudad de México llueve muchísimo, pero empieza a llover ya que hemos sistematizado las ideas del tiempo y de los calendarios y todo, empieza a ver mayo por ahí, ¿no? Inclusive desde abril y hasta finales de octubre, todavía en noviembre tenemos algunas lluvias, ¿no? Eso es algo que se repite y que es verificable, ¿sí? Si los fenómenos no sucedieran así, si fueran caprichosos, fueran azarosos, entonces no habría leyes para determinarlos, ¿no? Esto, insisto, lo sabían ya las sociedades antiguas, por lo menos de los hechos naturales. Y en los hechos sociales, pues, ¿cuáles son estos fenómenos? Bueno, esos hay que definirlos. Es más difícil definirlos porque hay que definir una regularidad, ¿no? Pero el primer hecho social que se observa y que le interesa a la filosofía es el cambio social, ¿no? Las sociedades observan cambios, ¿no? ¿Y cuáles son uno de esos cambios? Pues que se vuelven más complejas, ¿no? Es decir, que de sociedades se definen así, ¿no? Como primitivas, en donde hay poca división social del trabajo, es decir, casi todo el mundo se dedica a lo mismo, de repente empieza a haber distintas componentes sociales, ¿no? Distintas funciones que ejercen personas y que se organiza de manera más compleja, es decir, que tiene más componentes, la sociedad, ¿sí? Y esto también va impactando al estilo de vida, a las formas, ¿no? A las formas en que se comunica la gente, a las formas en cómo se viste, a las formas en cómo habla. Todo eso va hablando de cambio. Y eso es una de las cosas que le preocupa. Y cómo enunciamos esas leyes del cambio social, ¿no? Y que además es verificable el cambio social. Eso es cierto, ¿no? ¿Sí? Claro, una cosa que es muy diferente, es decir, bueno, la lluvia sucede y podemos predecir cuándo va a suceder porque hay una cierta regularidad, a cuándo va a suceder y cómo va a suceder el cambio social, pero ese es otro tema. Aquí el chiste es que trata de enunciar que hay leyes que podrían o que debe de haberlas, nada más que hay que descubrirlas, que podrían dar cuenta de ese cambio, ¿no? Y así como hay leyes para describir la gravitación universal, para describir el movimiento, la aceleración, todo, debería de haberlas para decir el cambio social responde a una lógica similar, digamos, ¿no? Entonces, en el curso de filosofía positiva, este libro que decíamos que es de lo más importante, define los hechos positivos como hechos experimentables, verificables, repetidos, que implican leyes naturales. Y esto es lo que las convierte en leyes científicas, ¿no? Y también concibe a la ciencia como un progreso constante, ¿no? Llegar a leyes cada vez más universales, de tal manera que esta representación del mundo sea cada vez más perfecta, aunque nunca sea completa, ¿no? Bueno, este es el antecedente. Después vamos ahora, porque es siglo XX, ¿no? Lo que pasa es que para hablar de positivismo, del neopositivismo del siglo XX, pues hay que partir de quiénes son los primeros en enunciarlo, ¿sí? Guy Comte, el padre, no solo de la filosofía positivista o del positivismo filosófico, sino también de las ciencias sociales, aunque, insisto, afortunadamente no todas las ciencias sociales así de rígida, ni de positivista, ni de lo cuantificable, verificable, aunque sí tiene una beta así, ¿no? Pero bueno, entonces, llegados al siglo XX, ¿no?
pues vamos a encontrar a una serie de autores, nos vamos a detener en dos para hablar de filosofía positiva, ¿no? Positivismo. Ya vamos a ir viendo cómo tiene relación con el derecho, que es a lo que vamos a llegar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, vemos pues que se trata y empieza a ser la enunciación de esta filosofía de las ciencias, que cada vez más se va acercando a las ciencias naturales y a la matemática, ¿no? Y llega Bernard Russell, cuya preocupación es establecer una base para la verdad de las matemáticas y llegar a probar, o por lo menos entender el sentido de la palabra, de la idea, del concepto Dios, ¿no? Él, un agnóstico que trata de demostrar y argumenta de por qué, no nada más en términos empíricos, de, bueno, pues es que no puede conocerse. Claro, es metafísico, y entonces si ya cualquier cosa que definamos como metafísica no se puede conocer, por lo tanto no existe porque no se puede corroborar, es otra cuestión, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no? Pero eran sus dos intenciones, ¿sí? Pero es importante igualmente ver en qué contexto se ubica Bernard Russell, que era un contexto en donde la matemática tendría o estaba tratando de darle, o los matemáticos estaban tratando de darle un fundamento lógico a esta, ¿no? También el desarrollo de la lógica simbólica, ¿no? Cómo establecer una serie de representaciones para expresar cuestiones lógicas, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Y el estado de la filosofía inglesa, ¿no? Los ingleses que tienen esta tradición y esta herencia empirista, ¿no? Bueno, la cuestión con el fundamento lógico de las matemáticas, no me meto mucho en eso porque tampoco lo conozco muy bien como para poder dar una explicación así muy, muy grande, pero la noción básica de la geometría de ese momento era la geometría euclidiana, que es la que se conoce comúnmente, ¿no? Los ángulos, medir las áreas, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de geometrías que se van descubriendo que resulta que no son contradictorias con la geometría euclidiana, ¿no? Sino que son congruentes con los principios que regulan, que enuncian, que determinan, que marcan, que explican a la geometría euclidiana. De tal manera que cuando hay otras propuestas de geometría que no son contradictorias, ¿no? Entonces, lo que entienden es que hay una serie de axiomas, hay un lenguaje común, ¿no? Que puede derivar todas las formas de la matemática. Y los lógicos que trataban de establecer fundamentos lógicos para todas las formas de la matemática igualmente, ¿no? Entonces, las matemáticas también se transforman de una rama, de una estructura más universal, de una estructura de orden lógico, ¿sí? Y entonces, a Bernard Russell, a ver, otra vez, esta es una fundamentación de la matemática. Las matemáticas se aplicaban, ya había, o sea, esto es importante porque no es que se haya descubierto la matemática como una herramienta para poder medir, para poder edificar. Ya había ciudades complejas, ya vuelvo a hablar de las pirámides, de los acueductos, de los edificios, que son de ingeniería y que son de arquitectura. Ya había pasado el Renacimiento, ya había pasado el domo de la iglesia de la Santa María de Fiore, que fue en su momento revolucionario como método de construcción, por las cargas, ¿no? Todas estas cosas de ingeniería ya existían, ¿sí? Lo que pasa es que aquí se descubren ya como una preocupación de enunciar leyes, de enunciar el fundamento lógico. Es un poco filosófico, pero a la vez es lógico porque se expresan de manera matemática, ¿sí? Pero esa geometría, aunque no se le había llamado así, ya existía, ¿sí? Ya existían esas otras, solo que en estos momentos es esta preocupación teórica, ¿no? Por darle estos nombres y darle estos fundamentos, estos axiomas, claro, para poderse estudiar y enseñar de mejor forma, ¿no? Una vez que se enuncian los axiomas matemáticos, una vez que se enuncian las leyes de la gravitación universal no dependen de que las haya enunciado Newton, pero una vez que las, o sea, eso se cumple. Lo que pasa es que las enunció y entonces así se puede enseñar, se puede mostrar. Bueno, algo similar pasa con la matemática, ¿no? Que son una serie de expresiones también simbólicas, representaciones,
de formas, de cuestiones que trascienden inclusive al propio ser humano. Las formas geométricas, ¿sí?, tanto euclidianas como no euclidianas, existen en la naturaleza. Pero bueno, entonces había esta preocupación por darles esta sustento, digamos, ¿no?, lógico y teórico. Bueno, esto entonces, pues, Russell parte de esta filosofía de base matemática porque piensa que la metafísica idealista carece de fundamento, ¿sí? Habrán oído escuchar del mundo de las ideas de Platón, de la idea, la sustancia. Hegel habla de la idea también, Marx tiene estas ideas, y hay corrientes filosóficas, y el idealismo alemán, que está presente en Schiller, de alguna medida está presente en Kant, ¿no? Y esta parte, Russell simplemente dice que esa metafísica no tiene fundamento para poder demostrarse, ¿no? Y el concepto más importante para Russell es la función de verdad, ¿no?, que existe, y aquí ya vamos empezando a conectarlo con la lógica jurídica, cuando entendemos las proposiciones de los enunciados normativos. Después que entremos al análisis de esto, veremos, ok, por eso hace sentido hablar de Bernard Russell, aunque él no se refirió al derecho, pero sí a la lógica de las proposiciones, ¿no? Una función de verdad, pues, existe cuando la verdad o la falsedad de una proposición compleja, es decir, cuando tienes una serie de enunciados subordinados el uno al otro, se puede determinar por la verdad o falsedad de las proposiciones que la contribuyen, que la componen, ¿no? Una serie de enunciados tienen sentido cuando esos enunciados están subordinados o están relacionados el uno con el otro, cuando todos estos son ciertos o falsos, ¿sí? Una proposición podrá ser determinada cierta o falsa dependiendo de estos eslabones que la componen, ¿no? Vamos a pensar en los enunciados como eso, como una composición de proposiciones, ¿no?, que se pueden descomponer, o sea, se pueden separar, y que al separarse cada una tiene una proposición de verdad. Cuando se rompe esto, entonces el resultado será una cosa falsa. Cuando se continúa, esta proposición de verdad será verdadera. Y no es necesariamente algo que dependa únicamente de la concatenación de los enunciados, sino también de los hechos que se enuncian, ¿no? Y bueno, en términos de la lógica simbólica, aquí el ejemplo más sencillo es el famoso, vamos a avanzar en la presentación para que se vea esta función de la verdad, es el P y el Q, ¿no? P como una preposición, perdón, como una proposición, y Q como, aquí, déjenme cerrar estas. Y Q como otra proposición, ¿no? Voy a ponerlas esto en grande para que puedan ver de mejor forma. Entonces esto, ¿no? La idea de las funciones de verdad, ¿sí?, en donde tenemos ¿cómo decirlo? Pues, estas proposiciones, pero además expresadas de una forma específica, ¿no? Como decía, la concatenación de proposiciones de enunciados, ¿no? Entonces, Russell piensa que todo el lenguaje es función de verdad y que es posible encontrar una gramática lógica que sea lo suficientemente clara para que lo que se pueda decir sobre el mundo se pueda reducir a funciones de verdad más o menos complejas, ¿sí? Todo lo que se pueda proponer con respecto, o sea, la enunciación tanto de los fenómenos físicos, del quehacer de las personas, se hace en términos lingüísticos y puede expresarse en este tipo, ¿no? Esta es la lógica simbólica en donde una expresión se reduce a este tipo de cosas, ¿no? Desde luego, no es la única proposición, esta es la más simple, ¿no? Pero que supone una relación de necesidad entre una y la otra cosa, ¿no? Russell no renuncia a la metafísica tradicional, es importante decirlo, ¿no? No cree que se pueda probar nada acerca de la inexistencia de Dios, del alma, del universo como sustancia, y no renuncia a la metafísica, ¿no? Piensa que existe y debe existir una concepción del mundo. Lo que pasa es que trasciende a los alcances de la ciencia el poderlo decir, ¿no?
Eso no quiere decir que ahora no haya ciencia positiva que trate de definir esa serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a Russell, que es importante por estas proposiciones de la lógica simbólica, por la idea de cómo concatenar una serie de proposiciones y que además tienen una forma matemática, ¿no? O sea, aquí vamos viendo cómo la lógica entendida como estas expresiones va teniendo una idea matemática importante, ¿no? Un componente matemático importante y que sigue las reglas de la matemática, de tal forma que las expresiones de los enunciados, de aquello que decimos para definir las cosas, no nada más las cosas en su estado físico, ¿no? Sino los enunciados complejos, lo que verbalizamos cuando nos expresamos, tiene estas formas, aunque sean más complejas que solamente dos enunciados relacionados el uno con el otro, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Si sí, por favor, díganmelo para detenernos un poco más en eso, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, aquí le pongo esta cosita para poder ir a mi acordeón, porque si no, pues me cuesta más trabajo. Bueno, Wittgenstein, otro filósofo lógico al que le preocupa el lenguaje, que tiene una relación estrecha con Bertrand Russell y que podemos pensar en sus ideas en dos etapas, ¿no? Dos periodos. Cuando escribe el Tractatus Lógico-Filosófico, que es un compendio de proposiciones muy interesante, ¿no? Y que ahí se puede ver la beta positivista, ¿no? Porque va haciendo las proposiciones de 1.1.2. Pero una sistematización, un orden y una lógica en todo ello, ¿no? Y obviamente la importancia que tiene el lenguaje para lo que se dice, ¿sí? No el lenguaje en términos metafísicos, en lo que nos estábamos refiriendo a la esencia de las palabras, etcétera, ¿no? Sino el lenguaje en cuanto a las proposiciones lógicas, también como lo expresaba Bertrand Russell, ¿no? El lenguaje similar y la lógica lingüística similar a la lógica matemática. Proposiciones que pueden ser verificadas, contrastadas mediante ese método, pues, de corte matemático, ¿no? El Tractatus, pues, es una obra de lógica. Y la teoría de Wittgenstein es teoría del significado, ¿no? Las proposiciones complejas se pueden reducir a proposiciones simples, ¿sí? Cualquier enunciado, pensemos en una norma jurídica, pues igualmente se puede descomponer en una serie de proposiciones, ¿no? Que contienen a toda una hipótesis o un mismo enunciado normativo puede contener distintas hipótesis y estas podrán ser analizadas en su conjunto o en su individualidad, suponiendo además que estas proposiciones complejas están compuestas de proposiciones simples, ¿no? Entonces, bueno, el significado, pues, de una proposición es una situación que se describe, ¿no? Que representa, ¿sí? Y el lenguaje es la totalidad de estas proposiciones. Ahí se contiene la posibilidad de establecerlas. Entonces, la lógica y la matemática, aunque fundan, no tienen un significado por sí mismo. Las únicas ciencias que tienen significado son las ciencias de la naturaleza, que pueden concretizarse, ¿no? Que se pueden ver los fenómenos que definen. Y entonces a partir de esto se define cuál es la tarea de la filosofía, ¿no? Por un lado, descubrir las falacias lingüísticas y filosóficas, ¿no? Cuando las proposiciones, perdón, son contradictorias y que llevan a un resultado incierto, ¿sí? Cuando una proposición, digo, esto ya había sido materia de análisis, lo hace un poco Aristóteles en la retórica, ¿no? Pero bueno, aquí con este contexto de la lógica entendida ya de una manera más concreta, más específica, ¿no? Y también el sentido de la filosofía es positivo porque la filosofía funciona como árbitro de las ciencias, ¿no? Es una manera de clarificar el pensamiento, ¿sí? Después vamos a encontrar otros filósofos de los cuales me interesa nada más hablar un poquito de, de las proposiciones, ¿no? De algunos, bueno, uno de ellos con la teoría de la falsación,
¿sí? Ya bien entrado en el siglo XX, vamos a encontrar que la teoría de la falsación es también un remanente de la filosofía positivista que dice que hay que probar las hipótesis, ¿no? O sea, ya estamos hablando también del método científico, de la comprobación, ¿no? O sea, toda esta enunciación de hipótesis y luego experimentación, comprobación. Ahorita nos detenemos en ello porque hay esta otra corriente todavía neopositivista que dice, bueno, es que las hipótesis no solo hay que corroborarlas, no solo hay que contrastarlas, sino hay que tratar de encontrar su falsedad, ¿no? O sea, es decir, hay que tratar de encontrar que esa hipótesis no sea verdadera. Y cuando esa hipótesis no sea verdadera, o cuando eso más bien, cuando esa hipótesis no pueda no ser verdadera, ¿sí? Entonces habremos encontrado la verdad de las proposiciones, ¿no? Es decir, una proposición de verdad solo lo será en tanto que sea refractaria a todas las posibles negaciones o falsaciones, someterla a los juicios de falsedad, ¿no? Cómo tratar de demostrar la falsedad de una proposición. Y cuando haya superado esas posibles falsedades, entonces tendremos algo cierto y algo verdadero, ¿no? Entonces se define una serie de propuestas teóricas, ¿no? Que son estas que decíamos a grandes rasgos, pero también metodológicas, ¿no? El método de la filosofía como disciplina de conocimiento, no como ciencia, como disciplina de conocimiento, es muy variado, ¿no? Es intuitivo, es argumentativo, y hay diferentes métodos, dialéctico, que lo define Platón en un sentido, mayéctico, que lo define Sócrates, después vienen más analíticos, ¿no? Descartes es analítico, sin duda, también lo es Kant, luego la dialéctica de Hegel, que más o menos retoma un poco las ideas platónicas. O sea, hay distintos métodos que son para llegar a una respuesta, pero son respuestas relativamente tentativas, ¿no? Con relación a distintos fenómenos y distintas cosas, y no solo fenómenos positivos en términos de lo que estamos hablando, ¿no? Sino fenómenos de todo tipo y acontecimientos de toda índole. Y el porqué y la sustancia de todo ello. Bueno, en el método científico sí tenemos una sistematización de aquello que se puede y que se quiere conocer, ¿no? Con el punto de partida de que se despojan de la metafísica, de que se trata de la demostrabilidad de los fenómenos, su replicabilidad, y con ello tiene otras derivas, ¿no? Tiene otras derivas epistemológicas, porque también la propuesta de la filosofía positiva es que aquello que se enuncia, aquello que se define, aquello que se demuestra, no depende de quién lo observa, ¿no? O sea, el observador de un fenómeno juega un papel pasivo, y ese es el papel que se había pensado en el positivismo decimonónico y del siglo XX también, ¿no? El papel del científico es pasivo, no interviene en el objeto, ¿no? Lo define, lo conoce, lo enuncia, lo replica, pero no depende de quién observe el fenómeno del resultado. Es la replicabilidad de las cosas, ¿no? Y esa replicabilidad es una propuesta, ¿no? Tanto filosófica como científica, pero que supone entonces que las cosas, al ser universales y al ser generales, no dependen de quién las observe, ¿sí? De tal suerte que si yo, no sé, observo microscópicamente el contenido de este vaso, va a observar lo mismo una persona que se encuentre en otra ciudad o en otro país, ¿no? Que no dependerá de eso, ¿no? O sea, que no hay una relación subjetiva entre lo que se conoce y el objeto conocido, ¿no? Desde luego, después vienen la propia física a decir que eso no es cierto, viene el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y la cuestión de la física cuántica, pero bueno, la propuesta positivista es esta, ¿no? Hay mucha gente que la sigue repitiendo, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? De manera muy desafortunada. Esa es una crítica que se le puede hacer. No con ello se rechaza toda la importancia que tiene, pero sí, bueno, entre otras cosas, este papel supuesto de objetividad, esta idea de la replicabilidad, la demostrabilidad, etcétera, 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 prescindiendo de todo contexto.
prescindiendo de todo contexto. Y esto ya nos puede llevar a aterrizar a la relación con el derecho, ¿no? El derecho como sistema lógico, como sistema de proposiciones, como sistema ordenado, como sistema lingüístico y como sistema autorreferente, en donde los juicios morales, económicos, sociales, históricos, no están presentes ni en la definición, ni en la problematización, ni en los resultados del fenómeno jurídico, ¿no? Que, bueno, desde luego no creo que Kelsen estuviera muy de acuerdo en decir fenómeno jurídico, porque aquí yo lo estoy subordinando a lo social, ¿no? Que para mí es un fenómeno social, pero esa es otra cuestión que tal vez platicaremos en alguna otra clase, no es esta la adecuada para hacerlo, ¿no? Pero bueno, entonces eso nada más importante para señalar esta cuestión, ¿no? Déjenme nada más aquí poder ver les decía, mis acordeones, porque no crean que todo lo estoy diciendo así de memoria, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ahorita aquí no sé cómo hacerle ups, se me equivoqué. A ver, permítanme tantito. Ya. Entonces, bueno, vamos a hablar del positivismo jurídico, de la idea del positivismo, la idea como la expone Kelsen, que es uno de los más importantes, desde luego no es el único, y ha habido una mayor importancia, trascendencia, otros positivistas, pero el que lo enuncia por vez primera y que tiene una importancia no menor en esto, pues es Hans Kelsen, ¿no? Tiene este texto que se llama así, que es el positivismo jurídico, y ahorita vamos vinculándolo a estas ideas que, bueno, ya más o menos he hecho una vinculación así más o menos general, pero conforme vayamos hablando de estas ideas de Kelsen, pues las vamos vinculando con lo que vimos, ¿no? Entonces, lo primero que dice Kelsen en este texto es que hay que diferenciar el positivismo filosófico del positivismo jurídico, pero hay relaciones entre ellos, ¿no? Ya vimos algunas. Esta idea de la objetividad, esta idea de las proposiciones de lógica matemática, esta idea de la sistematización, esta idea de que los sistemas jurídicos, ¿no? Deberían de prescindir también de la metafísica. ¿Cuál es la metafísica en lo jurídico? Pues el iusnaturalismo, ¿no? O sea, el porqué del derecho, la sustancia del derecho, a qué atiende, si hay valores universales, por qué son esos valores universales, ¿sí? ¿Qué lo define? ¿Cuál es la sustancia? Pues la ontología y en algún sentido también la deontología, porque es la pregunta por el deber ser de. Y él dice esto debe de prescindirse si se quiere hacer una ciencia jurídica. Yo tengo muchos problemas con muchas cosas, pero entre ellas con, esto lo digo a título personal, habrá quien del otro lado de la pantalla vaya a pensar que es una barbaridad lo que yo voy a decir, pero para mí no es ni siquiera conveniente hablar de una ciencia jurídica, ¿no? Porque entonces la despojas de toda posible filosofía, no solo de metodologías hermenéuticas, no solo sino de filosofías deontológicas y ontológicas, ¿no? La despojas de toda posibilidad de sociología, ¿sí? Al convertirla en un sistema que además es mentira. Ayer tuvimos una clase, no fue con ustedes, pero tuvimos una clase sobre realismo jurídico, ¿no? Es indeterminado. Y esto no es nada más la propuesta de los realistas jurídicos. Es una propuesta que tienen muchos otros sociólogos y filósofos del derecho, entre ellos Habermas, ¿no? Entre ellos Luhmann, que hablan, el derecho no se puede, ni la resolución del juzgador ni la norma están previamente determinadas, ¿no? Entonces, eso es nada más una acotación, porque la pretensión es como la ciencia jurídica, ¿no? Está de moda hablar de esto. Hay muchos colegas que lo dicen y está bien, son posiciones distintas. Yo no estoy de acuerdo con concebirlo así, como no estoy de acuerdo con concebir el conocimiento solo desde el punto de vista de la filosofía positiva, ¿no? Más allá de que tiene, desde luego, implicaciones importantes y más allá de que el método de la lógica es muy importante para el análisis de ciertas premisas jurídicas, ¿no? Pero no se agota ahí. Esa es mi propuesta. Desde luego podrán estar en desacuerdo con ello y está bien. No es desde luego
una pontificación, ¿no? Sino simple y sencillamente la exposición de una serie de ideas, sus críticas, sus acotaciones, y bueno, señalar esa parte, ¿no? Pero bueno, entonces hay una relación, una serie de relaciones del positivismo filosófico, ¿no? Y tampoco es casualidad que la haya, no nada más por los objetivos, no nada más por la metodología, no nada más por la teoría, sino por el tiempo en el que se presenta, ¿no? Y entonces, Kelsen, cuando nombra al positivismo, dice, pues es una dirección de la filosofía, de la ciencia, que parte de lo positivo, lo dado, lo comprensible, ¿no? La filosofía tendría mucho que decir con relación a lo comprensible. Por eso, otra vez, la recomendación del diálogo del Parménides, ¿no? Pero bueno, entonces el conocimiento, la descripción es el objeto de la investigación, ¿no? Entonces se elimina otra vez la metafísica trascendente, los conceptos que se refieren a lo suprasensible, ¿no? Más allá de lo evidente, como una caricatura que decía eso, ¿no? Fuerzas, causas primeras y formas a priori del pensamiento, ¿no? O sea, todo aquello que precede a las formas de pensamiento cognoscible o de lo cognoscible, ¿no? Y entonces el positivismo jurídico para Kelsen es una teoría jurídica que concibe al derecho únicamente como el derecho positivo, ¿no? Restando entonces que haya órdenes, bueno, que haya otros órdenes sociales, ¿no? Más allá de que en el lenguaje se le conozca como derecho, pero sobre todo al derecho natural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe de entender como derecho, ¿no? Como positividad del derecho, dice Kelsen, ¿no? Son las condiciones requeridas para que la ciencia pueda considerar un orden social como derecho positivo, ¿sí? Y entonces, el derecho como orden normativo, ¿no? Que provoca conductas humanas determinadas mediante la prevención de que cuando se produzca una acción contraria haya una consecuencia coactiva, ¿no? Es la definición que nos aprendemos en la prepa de derecho, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que definen la conducta del hombre, ¿no? Una definición muy, muy, muy sencillita y que siempre en las clases de derecho dicen, esa es la definición que vamos a criticar y que es insuficiente. Independientemente de todo, aquí lo que tenemos es que abreva de las ideas de Russell, ¿no? O sea, la relación con este positivismo jurídico no nada más es teórico y metodológico en los términos en los que ya lo dije, ¿no? En términos de que define a una ciencia, define una disciplina a partir de una serie de objetivos, a partir de una serie de premisas y con un método. Método para conocerla, para aplicarla, en este caso sería aplicar el derecho, pero también sistematizarlo, ¿no? Y entonces poder decir qué es derecho y qué no es derecho, todo lo metafísico del mismo, ¿no? Es decir, el iusnaturalismo, en los términos en que lo dijimos, ¿no? Y además, porque contiene el derecho, o sea, el derecho positivo es una proposición hipotética de conductas que podrán o no verificarse en los hechos, ¿sí? Son una serie de enunciaciones, una serie de proposiciones lingüísticas de carácter general que podrán o no verificarse, pero que si se verifican, porque prevén hipótesis, ¿no? Que si se producen, si se materializan en los hechos, entonces tendrán una consecuencia coactiva, ¿no? Entonces, bueno, el orden normativo o jurídico es coactivo y su existencia está en su validez, ¿no? Como orden normativo, esto es ya parte del ensayo de Kelsen de qué es el positivismo jurídico, el derecho es un sistema de normas. Otra vez, así como el lenguaje definido por Wittgenstein, haciendo eco de Bernard Russell, el lenguaje es un sistema de proposiciones con relación a aquello que se define en el mundo y la veracidad, la concatenación de enunciados, ¿no? Que contienen una serie de proposiciones, la enunciación de las cosas, que pueden ser verdaderas o falsas dependiendo de una serie de cosas, una de las cuales es de cómo se presentan en los hechos, ¿no? Una proposición lingüística
puede ser verdadera en ciertas circunstancias y puede ser falsa en ciertas otras, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para hablar de esto de Russell, de Wittgenstein y de Kelsen, para hablar de proposiciones lingüísticas y proposiciones normativas, ¿sí? No me voy a meter en las cosas de lógica simbólica porque habría que establecer para cada una de las premisas un símbolo, que normalmente esos símbolos se expresan con letras, ¿no? P, Q, Z, etcétera. Entonces, por ejemplo, una proposición sería que las ventanas están abiertas cuando hace calor. Y entonces, si vemos una ventana abierta, entonces concluiríamos que hace calor. Esa proposición puede no ser cierta en todos los casos, por lo tanto, no puede haber una generalización con relación a ello, ¿no? Hay un cierto grado de probabilidad de que una cierta cosa acontezca, ¿no? De determinada forma por circunstancias, pero que no necesariamente ahí radica la veracidad de la proposición. Entonces, una proposición verdadera no necesariamente supone una concatenación de enunciados relativos a una situación de hecho. Yo puedo tener la ventana abierta y hace mucho frío, o la ventana cerrada y hace mucho calor, y otra persona podrá tener una proposición contra y decir, hace calor, abre la ventana. ¿Por qué? Porque la proposición es, si tú dejas entrar el aire de fuera, vas a refrescarte. Esa proposición sí es por sí mismo verdadera, aunque, ¿no? No quiere decir que necesariamente el hecho de tener abierta o cerrada la ventana dependa del hecho de que haga frío o calor, ¿sí? Aunque la proposición contraria podría ser de esa misma forma. Bueno, entonces, en el caso del derecho pasa lo mismo. El hecho de que estén enunciadas las hipótesis normativas no quiere decir, una, que se vayan a verificar, y no quiere decir que de verificarse necesariamente se adecúen a lo que establece la hipótesis normativa, ¿no? Por eso hay una serie, por ejemplo, en el derecho penal, una serie de elementos que van a configurar la conducta, ¿no? La tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. De tal suerte que no basta que se verifique la conducta para que la proposición de la norma y la consecuencia sea verdadera, ¿no? Esto nada más para hablar de las proposiciones lógicas y su verificación empírica. Pero lo cierto es que hay este elemento de verificación empírica de las proposiciones, ¿no? De tal suerte que la legislación sigue esta idea no solo de hipótesis, sino de conductas que se pueden materializar y que cuando o sea, son conductas que existen por sí mismas, ¿no? Que no dependen de su enunciación, pero una vez que se enuncian en el orden jurídico, entonces viene una conducta, una coacción o una consecuencia jurídica de algún tipo, ¿sí? No sé si vamos bien hasta aquí. Únicamente, insisto, estoy definiendo una serie de proposiciones y la metodología de la lógica, tanto en la enunciación como después veremos en la resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tenemos una pregunta por acá. Sí, Omar Alejandro. Adelante, adelante. Gracias, doctor. Yo como que no estoy muy de acuerdo primero con la clasificación que hace Kelsen de positivo y metafísico, ¿no? Porque lo físico, o sea, la ciencia crea sus propios instrumentos para medir, observar y estudiar, ¿no? Entonces, lo metafísico era todo aquello que no se podía estudiar en ese momento, ¿no? O sea, no sé, me imagino que lo metafísico en la época de la Grecia, pues eran, no sé, tal vez átomos o partículas subatómicas, ¿no? Cuando encontramos esos métodos dejó de ser metafísico, pero no porque no fuera metafísico, sino porque nosotros le dimos esa concepción, ¿no? Entonces, lo metafísico, con análisis, es todo lo que no se puede medir, ni observar, ni cuantificar, pero el derecho natural sí que se puede medir y sí que se puede observar y cuantificar. Entonces, por ahí se me hace que le falló y su teoría está como en jaque, ¿no? Sí, a ver, es bien interesante porque efectivamente lo metafísico, inclusive Heráclito, cuando habla de la sustancia primigenia o última, según como quiera verse, habla, aunque él no habla de los átomos propiamente, pero sí hace una enunciación parecida a una composición primigenia de todos los cuerpos. No les llama átomos, pero finalmente es eso, y efectivamente después se descubre que existen.
y que además no son la partícula más pequeña, ¿no? Y que se pueden descomponer, etcétera, ¿no? Ahora, en términos de lo metafísico en el derecho, es decir, la cuestión moral, la cuestión del bien, la cuestión de los principios, que es de lo que se quiere despojar Kelsen, porque lo que quiere es un sistema coherente lingüísticamente, ¿no? Del que sus resultados se deriven de los propios enunciados normativos, independientemente de cualquier otra consideración de índole moral. Entonces, él vería como metafísico estas preguntas sobre el fundamento del ser del derecho, digamos, ¿no? No sé yo muy bien de qué manera se podría cuantificar eso. Se han enunciado, pero en la propuesta, por ejemplo, de los neoconstitucionalistas, que se opone al positivismo tanto clásico como al neopositivismo, es que los sistemas jurídicos son más que las normas, ¿no? Y que de las normas se pueden derivar principios y que esos principios además tienen un componente moral, pero ahí estaríamos regresando a una cuestión metafísica. La metafísica no es por sí mismo algo de lo que uno deba de despojarse. El positivismo sí se quiere despojar de ello porque dice que es indemostrable, que es incognoscible y que por lo tanto no tiene mucho caso. Hay unos que de plano lo desechan como Comte, pero hay otros como Russell que no lo desechan, pero dicen lo que pasa es que es indemostrable, no tenemos los métodos para definirlo en términos del positivismo, generalidad, replicabilidad, metodológicamente, ¿no? Y efectivamente, hay los conceptos metafísicos como el bien y como el mal son muy difíciles de definir desde un punto de vista del absoluto, ¿no? Hay intentos de la universalización de los valores y de su fundamentación racional, pero esa fundamentación racional no tiene un sustento empírico per se, o sea, es un problema filosófico, digamos, ¿no? Y eso es de lo que se quiere despojar Kelsen. Yo desde luego tampoco estoy de acuerdo, pero yo diría más bien que la metafísica es importante y que la metafísica define un montón de cosas, ¿no? Independientemente de si puede ser o no cuantificable, si puede ser o no medible, si puede ser o no aprehensible, inclusive, porque suscita una serie de debates en torno a cómo lo definimos, ¿no? Después llegamos a Nietzsche y dice, pues es que es una arbitrariedad absoluta. Les recomiendo La verdad y la mentira en sentido extramoral, ¿no? Para quien quiera indagar más en estas cosas, también se encuentra en internet y si no me lo piden y yo se los mando, ¿no? Pero que es igualmente cómo definimos el bien y el mal y a partir de qué criterios. Y desde luego vamos a llegar a que no hay una forma para definirlo. Más allá de que podamos establecer para ciertas cosas, ¿no? El homicidio como algo generalmente malo, pero que para Kelsen no es no es tanto lo importante que haya una definición de bien y de mal y cuál sea la esencia de eso, sino que haya una serie de definiciones, una serie de proposiciones que contengan hipótesis y consecuencias cuando se verifiquen en los hechos, ¿no? Una proposición más de orden lógico en ese sentido. Pero desde luego, no, yo también estaría de acuerdo en que no podemos prescindir de la metafísica, ¿no? Entonces, bueno, decía pues la generalidad de las normas es otro de las ideas, ¿no? Del derecho, ¿no? La validez de la norma y la generalidad de las mismas, es lo que las distingue. Una norma jurídica se distingue por su generalidad. Después hay una aplicación individual, pero la aplicación individual depende de una cuestión de facto, ¿no? De hecho, perdón, en donde se verifica una hipótesis normativa, pero la idea de las normas es que establezcan hipótesis generales, ¿no? Entonces, una norma general se cumple cuando sucede una situación de hecho, ¿no? Una conducta que tiene consecuencias de derecho, y entonces justamente es cuando la conducta que la norma prohíbe se verifica que hay una consecuencia normativa, ¿no? Si pensamos que el orden jurídico es únicamente coactivo, desde luego, hay otro tipo de relaciones jurídicas que también implican hipótesis normativas que colocan a ciertos individuos con derechos, con obligaciones que son oponibles, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, que una norma jurídica sea válida, aquí retomo a Kelsen, implica que se cumple y que cuando no se cumple se tiene que aplicar, ¿no?
Y una norma general se cumple por una conducta cuando esta conducta opuesta es la que sanciona la norma, y entonces la norma jurídica general de un orden jurídico nacional establecido se aplica por órganos colaboradores cuando la sanción prescrita se determina por el órgano competente, ¿no? Es el entramado de las instituciones para aplicar el derecho, para dotarle de validez, ¿no? Para que se cumpla o para que se aplique, pues, en caso de que la hipótesis general establecida se verifique, o en todo caso la persona actúe contrario a lo que la norma prescribe, ¿no? Eso nada más para definir la norma. Entonces, si de conformidad con este positivismo filosófico solo lo dado puede ser objeto de la ciencia, ¿no? Y si lo dado son los hechos, entonces el postulado del positivismo filosófico, así como para el caso de las normas, quiere decir que los actos de voluntad que se dirigen a la conducta de los hombres y que la validez general de un orden jurídico y la validez particular de cada norma están condicionadas por los hechos, ¿sí? O sea, así como las leyes naturales, que busca enunciar el positivismo filosófico, son aquellas que pueden ser conocidas, aprendidas, replicables, ¿no? Por medio de la experimentación. Igualmente, los hechos son los que marcan la validez general de un orden jurídico y el orden particular de cada norma, ¿no? Son los que lo condicionan. Por eso decía, las hipótesis normativas están atadas a situaciones que se presentan en los hechos, ¿sí? Y marcan la existencia de los mismos, pero además responden a ellos, ¿no? Es decir, la legislación es un producto de hechos que se verifican empíricamente. La norma, el sistema jurídico, el derecho, se trata sobre cosas que suceden en los hechos, ¿no? Y entonces ahí es donde otra vez la separación con la metafísica, porque en los hechos no es que suceda algo que por sí mismo sea bueno o malo. Suceden conductas que pueden estar o no previstas en la norma y entonces habrá una sanción jurídica, ¿no? O sea, el derecho despojado de estos otros elementos que podrán pensarse si son la sustancia de la ontología o de ontología del mismo, ¿no? Pero que no son los que constituyen al derecho mismo, ¿no? O sea, el derecho mismo está constituido por normas que pueden, para existir, verificarse en los hechos, ¿no? Bueno, entonces, los hechos, ¿qué son, no? ¿Cuáles son estos hechos? Pues bueno, para Kelsen, uno es en que el derecho debe ser estatuido, ¿no? O sea, debe ser positivizado por actos calificados, ¿no? De alguna manera, y que el derecho debe de ser en cierto grado efectivo, ¿no? Es así cuando se puede hablar, de acuerdo con Kelsen, de la fuerza normativa de los hechos, ¿sí? Y entonces, desde el punto de vista del positivismo jurídico, los actos mediante los cuales se estatuye el derecho, o según se crea, ¿no? Son actos humanos. Solo por medio de los hombres el derecho que se estatuye es derecho positivo, ¿sí? Y bueno, esa es la idea de esta cuestión de la norma, ¿no? Entonces, no son las ideas, pues, que explica o trata de explicar la metafísica, ¿no? Entonces, la idea también es, como había comentado, la ciencia del derecho, ¿no? Una teoría del derecho como ciencia, dice Kelsen, no concibe ni describe normas cuyo sentido proviene de actos de voluntad divina. Recuerden que el naturalismo, aunque no todo es de inspiración divina, tiene un componente históricamente, ¿no? La sustancia de la norma, la creación de la norma, el porqué de la norma, tiene fundamentos, por lo menos en Occidente, bueno, no solo en Occidente, tiene fundamentos divinos, ¿no? Es una expresión de la voluntad divina, de la ley de Dios, así cuando lo enuncia Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Establece esta cuestión, ¿no? Y hay otros que lo secularizan y dicen, no, pues es que es la razón y la razón es universal y se llega a ella por medio del conocimiento, ¿no? Y hacen esta serie de explicaciones otra vez indemostrables. ¿Cómo demuestras
que el derecho como sistema normativo es un producto de la razón. Puedes explicar la racionalidad objetiva en términos positivos, ¿no? Es decir, la racionalidad de las proposiciones y son racionales en tanto que siguen un orden lógico matemático, pero no la sustancia misma, ¿no? Es decir, la proveniencia. Puedes especular con relación a esto, pero no puedes decir que esa sea su origen y sustancia, y entonces si no lo puedes decir, no te puede preocupar, ¿sí? Digamos, porque no lo puedes formular de esa manera. Entonces, la ciencia del derecho no podría describir estas normas cuyo sentido procediese de un acto de voluntades divinas porque no acepta que la voluntad de un Dios, ¿no? Tan pronto es revelado por un profeta cualquiera, sea reconocible y deba ser obedecido, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión es bastante interesante, ¿no? Y desde luego, él identifica, ¿no? Que hay otras fuentes del derecho, pero bueno, la ciencia del derecho tendría que limitarse única y exclusivamente al origen real de las normas, ¿no? Que constituyen el objeto, ignorar las especulaciones religiosas, ¿no? Que buscan el origen del derecho en voluntades trascendentes de la divinidad, que insisto, después se seculariza y se trata otra serie de explicaciones, que si la racionalidad universal, ¿no? En el fundamento de en la ética de Spinoza, por ejemplo, hay una serie de formulaciones con relación al comportamiento de por qué las personas operan, por qué se juntan en sociedad, por qué hay un orden político trascendente, sin pensar que ese por qué se encuentra en Dios como una entidad fundante, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de proposiciones, pero que siguen siendo metafísicas, ¿sí? O sea, que trascienden a eso que puede ser explicable en términos de esto y demostrable en términos empíricos, ¿no? Empíricos, con ellos se refieren a por metodologías positivas que se puedan verificar en los hechos, que se puedan replicar y que quien lo replique, sea quien sea, pueda observar el mismo fenómeno, ¿no? Esa es una verificación empírica, verificación en los hechos, ¿sí? En ciencias sociales, cuando decimos es un trabajo empírico, quiere decir que fue a hacer un estudio a una comunidad o que observó un cierto fenómeno, pero que observó en los hechos, que observó hechos que le daban, que lo conformaban, ¿no? No conceptos, no ideas, sino cuestiones que sucedieron efectivamente y que pueden ser verificables que sucedió, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? El origen real de las normas y prescindir de todas estas otras especulaciones, ¿no? Porque no se pueden observar ni se pueden reconocer. Claro, las normas jurídicas, la generalidad dice que se pueden dividir entre el derecho legislado y el derecho consuetudinario, ¿no? O sea, las normas que se crean por actos de voluntad que se dirigen conscientemente a ese fin, ¿no? Para que se diga cuál es el sentido de los actos, el acto humano, ¿no? Y este derecho legislado que se da en el seno de colectividades que poseen órganos que tienen esa competencia, que son reconocidas de esa manera, para legislar, ¿no? Para enunciar normas generales con sus obligaciones, ¿no? Las funciones legislativas, etcétera, ¿no? Entonces, estas normas generales tienen esa característica, pero también pueden ser construidas, creadas por la costumbre, ¿no? El derecho consuetudinario, ¿sí? Que dice Kelsen, es un componente de las comunidades jurídicas primitivas, otra vez, ¿no? Insertándonos que, hemos dicho, la tradición positiva, la tradición de la filosofía positiva, tiene esta idea de los estadios del hombre, ¿no? Las sociedades primitivas que tenían tanto el componente teológico como el metafísico, ¿no? Las explicaciones del porqué, inclusive del porqué jurídico, ¿no? Y en este caso, la costumbre, ¿no? La norma no legislada como una característica de las sociedades primitivas, ¿no? Esta idea de las sociedades primitivas es bien fuerte en la filosofía, en la sociología, ¿no? Aún los sociólogos que no necesariamente tan positivistas como Durkheim
cuando hacen los análisis de las formas elementales, ¿no?, de la vida religiosa, dicen las sociedades primitivas tienen estos componentes, y hace una explicación bellísima, por cierto, ¿no?, de nuestras formas simbólicas de creación de sentido. Es una pequeña desviación, pero solo para que vean que aún aquellos pensadores, filósofos, sociólogos que no se definirían por sí mismos como positivistas, abrevan de cierta metodología positiva, ¿no? O sea, para no desecharla tampoco y decir, eso está superado y no sirve, tiene una importancia muy, muy interesante y muy buena, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, el derecho consuetudinario como una característica de las sociedades primitivas, ¿sí? Y entonces, este derecho se concibe, ¿no?, en este sentido de actos de voluntad, cuando el positivismo jurídico es un voluntarismo, ¿no?, abrevando de la idea de contrato social. Entonces, el derecho creado por la costumbre se comprueba, ¿no?, por órganos competentes. Finalmente, la costumbre después se positiviza. Eso también podemos aceptarlo, ¿no? Inclusive como característica del cambio social. Kelsen no se detiene en eso, ¿no? Pero aquí estamos tratando de vincular filosofía positiva, las intenciones de la filosofía positiva, el derecho y su influencia en ello, y entonces el cambio social también impacta en las normas. También lo estudia Durkheim, ¿no?, en la división social del trabajo. Él ve cómo las formas jurídicas de las sociedades primitivas, además de tener este elemento consuetudinario, tienen también elementos de valores, de un cierto tipo de relaciones y un cierto tipo de formas para aplicar la norma, ¿no? Después, las sociedades se transforman y las relaciones jurídicas también, y entonces tenemos el nacimiento, por ejemplo, de relaciones jurídicas entre privados, y ya no nada más relaciones jurídicas con el todo social, aunque no se denominara Estado, porque el Estado pues hace referencia a una organización social y política compleja, ¿no?, donde hay órganos, etc. Bueno, entonces, esta parte, ¿no?, esta comprobación de la norma, que es un acto que la constituye y que concluye que en el derecho consuetudinario la pregunta carece de significación, ¿no?, la pregunta del porqué del derecho, porque independientemente de cuál sea, se trata de derecho creado por actos humanos, ¿no?, aún en la cuestión de la costumbre. Pero entonces importa hablar de esta idea del positivismo como el derecho, no tanto, insisto, los fundamentos metafísicos, sino los fundamentos de hecho, la creación de la norma para una serie de fines, ¿no? Bueno, entonces, esa idea, como digo, es muy, muy importante, ¿no? O sea, el positivismo, que combina con el racionalismo, con el empirismo, con la lógica inductiva y deductiva, y que tiene sus diferentes manifestaciones, los métodos hipotético-deductivos, ¿no?, cuantitativos, empírico-analista, racionalista. Tiene una consideración con relación a la ciencia que se adapta al paradigma de las ciencias naturales, ¿no?, que se caracteriza por estas ideas de los métodos físicos matemáticos, la explicación causal, la predicción, y de todas ellas, abreva el derecho en el sentido que estamos tratando de ver, ¿no? El positivismo, entonces, como positivismo jurídico, déjenme avanzar aquí, tiene dos sentidos, ¿no? Está esto que estamos viendo aquí en la presentación. Es un positivismo en donde está regido por un método de investigación riguroso, sistemático, verificable, sin dogmas, sin apelaciones sobrenaturales, como expuse con Kelsen. Digo, lo que expuse es un fragmento nada más de este ensayo, que es muy interesante leerlo, y más aún cuando ya se tienen un poquito estas otras ideas. También, quien guste puede solicitármelo, se lo mando. Se encuentra fácil, ¿no? Ponen positivismo Kelsen y aparece, es un ensayito que además tradujo Mario de la Cueva, y son como 15 páginas, entonces se lee rápido, ¿no? Pero bueno, decía, un positivismo con esta metodología rigurosa que no tiene apelaciones sobrenaturales, y un positivismo jurídico que concibe la concepción del derecho, que eleva a la ley sobre las otras fuentes del derecho, conceptúa el ordenamiento jurídico como un todo pleno y coherente.
volvemos a Bernard Russell y Ludwig Wittgenstein, ¿no? Igual, el lenguaje, las proposiciones, la lógica simbólica, que abreva de la matemática, como algo coherente que se explica a sí mismo, que las conclusiones se dan por sí mismas, ¿no? Entonces, obviamente, el positivismo jurídico frente al naturalismo que hace referencia Kelsen es una corriente laica, ¿no? Racional que explica el derecho como producto de la razón del hombre, producto de su voluntad y, bueno, este positivismo que además invade a todas las ciencias sociales y a la filosofía del derecho en ese sentido, ¿no? Porque este positivismo jurídico se manifiesta contra las especulaciones teológicas, las construcciones metafísicas y se pronuncia, insiste, en esta separación estricta entre el derecho, la ética, la moral y la religión, ¿no? Y la independencia de toda consideración valorativa. Esto me refería a ello cuando hablé del positivismo como metodología en donde no importaba quién fuese la persona que observa el fenómeno y que lo describe y que lo enuncia y que lo experimente y que llegue a una conclusión, ¿sí? El típico ejemplo es, no importa si yo dejo caer esto o lo deja caer otra persona, siempre va a caer a la misma velocidad, etcétera, ¿no? Porque es la ley de la gravitación universal. Y yo no tengo ningún efecto en que eso ocurra. Claro, si lo aviento más fuerte, pero ahí hay esta ley de Newton que también se cumpla, ¿no? La aceleración y la fuerza, etcétera. Bueno, entonces no depende de la voluntad de la persona. Igualmente sucede con el positivismo, supuestamente, ¿no? O sea, la estructura formal del derecho positivo implica que toda argumentación, toda interpretación metafísica cae como especulación indemostrable en el rechazo, ¿no? En todo caso, las argumentaciones tendrían que ser sustentadas lógicamente, ¿no? Las premisas en términos de las proposiciones y las consecuencias, que se encuentran en el propio sistema jurídico, que es lógico, ¿no? Y con ello, pues también tenemos, obviamente, las jerarquías normativas, etcétera, ¿sí? Entonces, en este concepto positivista de la ley, se considera al derecho en su estructura formal, como dije, ¿no? Es formalismo jurídico también, ¿no? Porque el estudio, la perspectiva del derecho, únicamente es acerca de los textos preceptivos dictados por el legislador, y el positivismo jurídico fundamenta el pensamiento jurídico reducido al derecho estatal producto del legislador, ¿sí? Entonces, hay una deriva común a toda atribución del derecho, todas las características propias del derecho legislado del Estado moderno, ¿no? Su generalidad, su imperatividad, la coacción y la presunta plenitud, ¿no? Entonces, el positivismo jurídico implica estudiar científicamente el derecho y esta es la misión del jurista, ¿no? El fin de la ciencia del derecho es considerar el derecho tal como es, despojándolo de estas consideraciones morales. Después vinieron los neoconstitucionalistas y los constitucionalistas a hablar de los principios y está Dworkin y Alexi, ¿no? Y otra serie de proposiciones. Pero bueno, la idea del positivismo jurídico entonces es estudiar el derecho como es y no como debería de ser, porque la pregunta por el deber ser, otra vez entramos a los argumentos tanto ontológicos del ser como teleológicos de las finalidades, ¿no? Que son metafísicas, especulaciones y que no nos podrían llevar a una generalidad porque no hay tal, ¿no? No hay una moral nada más, ¿no? No hay una definición de esto. Habrá otros que digan que sí, por cierto, ¿no? Inclusive Kant, cuando formula el imperativo categórico, pues trata de establecer una universalidad en cuanto al bien y al mal, ¿no? ¿Cómo se puede definir? Pero bueno, entonces los juicios morales, de acuerdo con esto, son relativos, son subjetivos y, ojo, lo vuelvo a decir, ¿no? Así como la ciencia positiva, la filosofía positiva, piensa que el sujeto no debe de tener ningún efecto sobre el objeto que se observa, ¿no? Sea la aplicación de la ley, sea la ley misma, o sea un fenómeno físico o un fenómeno social, ¿no? En lo social se complica muchísimo. Pero bueno, entonces
no tendría por qué haber esa relatividad. Bueno, es que depende quién lo diga, depende quién lo vea, depende en qué época. Esto trata de despojarse el positivismo jurídico, ¿no? O sea, no hay un procedimiento objetivo para demostrar la validez de los juicios morales, la invalidez de otros, y entonces la idea de que hay derecho natural, inmutable, universal, asequible a la razón humana, aunque es noble, dicen, pues es vana, ¿no? La justicia, el establecimiento, el funcionamiento de la norma es un objeto acientífico que está fuera de la ciencia jurídica, ¿no? Entonces, el positivismo concuerda en que hay una distinción y hay una desconexión entre el derecho y la moral, o sea, la distinción de que el derecho que es y el derecho que debe ser, ¿no? En esta concepción del mundo jurídico desde puntos de vista unidimensionales, ¿no? La concepción de que todo derecho positivo es justo solo por hecho de ser derecho positivo, sin importar su contenido, o sea, sin importar su mayor o menor justicia de acuerdo con el sistema moral. Claro, esto tuvo muchos problemas en la Segunda Guerra Mundial porque, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Fue derecho legislado. Muchas de las leyes previas a la Segunda Guerra, ¿no? Pero que supusieron la persecución, la separación de una serie de individuos del orden político y la legitimación de un tratamiento no solo diferenciado, sino violento, antiderechos humanos, desde luego, ¿no? Pues era derecho legislado. Entonces, tiene muchos problemas, desde luego, esta parte, ¿no? Pero bueno, también se definen una serie de métodos interpretativos, ¿no? La exégesis, la interpretación de la ley que se funda en la interpretación del legislador, pero también la interpretación metodológicamente hablando como un sistema lógico, ¿no? Premisas, no todas necesariamente tan fáciles como premisa mayor, premisa menor y conclusión, pero sí la idea de poder descomponer en las distintas proposiciones y en la idea de la lógica simbólica, ¿no? Esto que pusimos de P.Q, que es P entonces Q, ¿no? La dependencia, la racionalidad, la lógica, la concatenación entre los enunciados normativos, los hechos que suceden y su demostración. Desde luego esto fue muy, bueno, posteriormente fue muy y ha sido muy influyente, ¿no? Hay muchas personas que se definen como positivistas y que dicen que no puede quedar y el problema del arbitrio del juzgador y cómo se forman, etcétera, ¿no? Y cosas que pueden quedar o no al arbitrio del juzgador, reducir ese margen, ¿no? De arbitrio, de discrecionalidad, porque entonces eso va en contra de la predictibilidad de la norma, y bueno, todos estos conflictos que después trascienden a la esfera tanto política como filosófica, ¿no? Pero, desde luego, se ha trascendido esta idea de positivismo estricto, ¿no? De aplicación de la ley y solo lo que está en la ley, aunque desde luego sigue teniendo una influencia, una importancia en los sistemas jurídicos, en las ideologías jurídicas importante, ¿no? Entonces, bueno, a rasgos generales, esa es la relación entre derecho positivo o el positivismo jurídico y el positivismo filosófico, ¿no? Las ideas que sustentan uno a otro, sus relaciones, y desde luego, bueno, pues para quien le interese ver las críticas que se le hacen, pues puede estudiar a los realistas jurídicos, a la escuela de la sociología jurídica, al historicismo jurídico, y desde el propio derecho, desde el campo del derecho, pues hay filosofía del derecho que desde Alexi, pasando por, bueno, muchos otros, ¿no? Pero Habermas inclusive, que hablan tanto de la indeterminancia del derecho, pero de la importancia de considerarlo no solo como un sistema cerrado, autorreferente, sino como más que eso, ¿no? Desde luego, eso cuestiona en buena medida las propuestas fundantes del positivismo porque lo dejan de ver como un sistema cerrado que se define a sí mismo, ¿no? Sino que tiene todos estos elementos extra. Y bueno, pues eso sería la clase del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, por favor, ahora, ahora es cuando, ¿no? Si tienen alguna cuestión que, insisto, comentar o que preguntar. La clase del día lunes
ahora nos vamos a abocar a la hermenéutica, ¿no? Hermenéutica jurídica, sobre todo, porque el día martes vamos a ver la hermenéutica como disciplina filosófica, sus propuestas, igualmente sus autores, sus ideas, para después ver estas ideas de la interpretación, métodos interpretativos, el día miércoles. Pues si no hubiera nada más, yo les agradezco por su atención, por su presencia y nos vemos el día lunes. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana, que descansen. Gracias, doctor, que descanse. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.